Hola, buenas tardes. Estamos en la segunda clase del proyecto formativo de DIPRO. Hoy vamos a hablarles del frutal de hueso. El frutal de hueso en estos momentos ya se ha realizado la poda de invierno. Como vemos en esta parcela de nectarinos, ahora ya el árbol estará en breves días en yema hinchada. Ahora es el momento de que tenemos que tener hecho, o estamos todavía a tiempo de hacerlo, como en este caso, hacer el tratamiento para la limpieza de la masa vegetativa de la madera, en este caso de bacterias y hongos parasitados. Para ello lo hacemos combinando dos productos biotecnológicos de DIPRO. Cupro Plus Más, un producto cobre orgánico con capacidad penetrante que va a penetrar en la epidermis de la madera y va a limpiar la madera, como se ha hecho en este caso, de bacterias y hongos parasitados de invierno. Y acompañado de Melastop, que es el regulador de pH con efecto de control de la hidrólisis alcalina, que va a permitir que el producto recubra toda la madera sin que haya pérdidas de caer el producto al suelo, y además va a conseguir una gran penetración al ayudar al Cupro Plus Más, al cobre orgánico, a penetrar a través de la epidermis de la madera. Como hará las gotas muy pequeñitas, Melastop nos va a permitir que en lo que es la yema y lo que es la axila de cada nudo de la rama llegue hasta la parte más profunda, y por tanto, con el control de la dureza del agua, que es la que resta eficacia a los productos, la eficacia de Cupro Plus va a prolongarse mucho más en tiempo y en control de patógenos que pueden haber sobre la piel del árbol. Eso va a ser un paso muy importante. Si alguno ha tenido problemas de piojo de San José, debe haber tratado ya bien con aceite de invierno, que es lo más común, lo más recomendable en estos casos. A partir de ahora, en breves días, empieza el arranque del árbol. Los estados fenológicos empiezan a avanzar. Lo más normal va a ser que en un principio empecemos a ver que las yemas se diferencian, se hinchan, y después nos llegará a la floración. La floración, lo que vamos a buscar es que nos venga equilibrada y que nos venga escalonada. Por ello, hasta que el árbol esté arrancado, nuestra recomendación es dejar el riego tranquilo y evitar precipitarnos. Como suele decir el refrán, no por levantarte más temprano amanece antes, sino al contrario, hay que esperar a que el árbol me demande para empezar a dotarle de agua y fertilizante vía riego. ¿Qué haremos cuando empiece el árbol a tener una actividad vegetativa y empiece ya a estar floreciendo? En el primer riego aplicaremos Cupé Regeneración Plus, nuestro producto prebiótico que va a regenerar de modo muy directo la población de los microorganismos eficaces del suelo cultivo para tener un elevado intercambio catiónico. Es decir, vamos a trabajar incrementando la población y la actividad de los propios microorganismos eficaces que hay en el suelo de cada finca, que están adaptados al agua, al tipo de suelo y al clima. Con ello vamos a tener un gran intercambio catiónico, una magnífica distribución del agua riego, un alto nivel de disposición de nutrientes que están en forma inasimilable de la cosecha anterior, pasarán a estar en forma asimilable, y la planta va a encontrar un buffet libre a medida que empecemos a fertirrigar para nutrirse de modo excelente. Y a la vez estamos oxigenando el suelo, dándole un drenaje necesario para que la planta tenga una nueva actividad y genere grandes pelos absorbentes que se van a trasladar en el comportamiento vegetativo del árbol. Cuando tengamos ya el 50% de floración, recomendamos la aplicación de Algatron. Es una combinación de Scophilum nodosum de altísima concentración con un elevado nivel de ácido argínico y manatiol. Esto nos va a permitir estandarizar el calibre de los frutos y, aún estando situados en distintos puntos del árbol, tener frutos muy uniformes. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el aclareo nos va a ayudar muchísimo, y a la hora de recolección vamos a llegar al mercado con una fruta de un nivel de calidad gourmet. Gourmet porque tenemos un calibre alto pero muy estándar. Acompañaremos estos tratamientos de Algatron siempre con endofosfito. El efecto vasodilatador de endofosfito nos va a permitir que el árbol pueda llegar a vegetar de modo más rápido, mejor, y tener un potencial de savia bruta mucho más elevado, que de modo indirecto está incrementando y aumentando la fotosíntesis diaria y la capacidad productiva del árbol. Sin olvidar que los frutales de hueso son carentes al inicio de la actividad vegetativa de necesidades como son principalmente el manganeso. Acordémonos que el zinc
suele ser fitotóxico en albaricoques, no en otros cultivos. Nosotros recomendamos en estas primeras aplicaciones, cuando hacemos los 2 pases de floración, acompañarlos con Algatron, Ultraman, endofosfito y Melastop. Con ello vamos a ir buscando un adelanto de la actividad vegetativa para lograr que cuando vengan los momentos de pulgón, en el segundo pase de floración ya lo acompañamos con Nitro Plus, tener la hoja muy avanzada, y cuando antes lignifiquemos esta hoja estaremos consiguiendo un cultivo que estará poco receptivo a los problemas de pulgón en primavera tan característicos en el frutal de hueso y que llevan tantos quebraderos de cabeza. Como hemos hecho 2 tratamientos foliares, seguiremos dotando al árbol de las reservas necesarias vía radicular, y por ello, una vez finalizado el cuajado, estamos trabajando de modo directo en el laboratorio para conseguir una dinámica específica que nos permita hacer el aclareo de frutos en frutal de hueso como lo hacemos en cítricos o en limón. Este año va a ser el año cúspide en el que este proyecto esperamos empiece a dar frutos ya consensuados, frutos confirmados de que podemos hacer un aclareo de frutos reduciendo de modo muy importante la mano de obra. El aclareo de frutos mediante la biotecnología es una dinámica que nos permite eliminar frutos de segunda y tercera flor, quedándonos con los de la primera flor. Con ello vamos a reducir los costes de mano de obra, aún si hay que decir verdad, siempre va a haber que hacer una aclareo manual o 2, pero mucho más leves y con mucho menos trabajo. Cuando estamos en el punto que hemos acabado el aclareo de frutos, viene el momento del inicio del engorde, y actuamos en 2 vías. La vía radicular, volvemos a aplicar Cooper Regeneración Plus. La primera aplicación la hicimos a 80 litros hectárea y esta segunda la haremos a 60 o a 80 litros hectárea, independientemente de la cantidad de fruta que tengamos en el árbol. Si el árbol está muy cargado, nos tenemos que ir a 80 litros hectárea. Si el árbol tiene una cosecha normal, con 60 será suficiente. Y al mismo tiempo actuaremos vía foliar con Max Quality. Es el último producto incorporado al mercado que nos va a permitir de modo directo que la planta genere una cantidad muy elevada de hidratos de carbono y que en forma de metabolitos el árbol los acumule en este fruto. Y hay que empezar antes de endurecer el hueso. Es el momento importante hacerlo cuando el fruto es muy pequeño, porque el incremento inicial que tengamos en milímetros en ese ovario recién fecundado, después va a tener una proyección y se va a trasladar en el tiempo de modo dinámico hasta el punto de maduración, llevando un engorde progresivo y continuo. Por tanto, este tratamiento de engorde con Max Quality se tiene que repetir mínimo 2 veces y en algunos casos hay que ir a 3 veces. La distancia es pronto, entre unos y otros lo aplicamos en torno a la semana, porque el engorde en el frutal de hueso es una contrarreloj que tenemos que ir muy rápido. Y lo acompañamos con Cenicienta, nuestro producto que nos va a permitir tener el cultivo sin presencia de oidio y conseguir que la planta avance en primavera sin tener las pérdidas de la capacidad de fotosíntesis y de actividad vegetativa que provocan los problemas de oidio. Estas aplicaciones, siempre asociadas a Melastop, como hemos dicho antes, van a tener una eficacia muy buena en el tiempo y vamos a meternos ya próximos a maduración con una fruta muy avanzada. Ante todo va a ser muy importante ser capaces de mantener una frecuencia hídrica adecuada. En ningún momento excedernos con el riego, pero tampoco llegar a ningún punto en el que nos quedemos escasos de frecuencia hídrica. El riego localizado nos permite hacer una fertirrigación continua, pero la frecuencia en el número de riegos que hagamos a la semana va a depender del tipo de suelo y de la condición climática. Puede haber una primavera muy calurosa que nos toca regar todos los días, o al contrario, una primavera fresca y que estemos regando día sí, día no, es decir, un día on, otro off, en riegos alternativos. Nos tenemos que ajustar como un guante a la mano para que la planta tenga la frecuencia hídrica correcta y adecuada para que todo sea una evolución perfecta. Y en torno a los 20-25 días antes de la fecha prevista de recolección entraremos con Madufruit. Madufruit foliar, que nos va a permitir lograr que la aparición del color exterior del fruto, que son los carotenos, se produzca de modo muy acentuado y que cuando el fruto esté coloreado, esté todavía firme y tenga viaje, tenga una vida útil por recolección muy importante. Madufruit haremos una aplicación a 5 litros por mil y repetiremos a la semana, siempre asociado a Melastop, y en estos casos también lo acompañamos con Cenicienta para seguir manteniendo el árbol limpio
en todo momento. Estamos viendo con una dinámica en la que combinamos productos radiculares con foliares, pero vamos acoplándonos a los estados fenológicos tal y como avanza la primavera y la entrada de verano en variedades más tardías. En el caso de esta variedad será en primavera cuando quedará recolectada, por lo tanto tenemos un periodo de primavera muy limpio. En cuanto a enfermedades y en cuanto a plagas, hemos buscado una dinámica alternativa de conseguir que el árbol esté poco sensible a plagas como es el pulgón de primavera. Asimismo, también estaremos atentos a que puedan aparecer otros problemas como pueda ser la bolladura, tan típica en los frutales, que llegado el momento se podría tratar con Cupro Plus. Cupro Plus, como cobre orgánico, se puede aplicar en cualquier momento del estado vegetativo de la planta sin causar ningún tipo de alteración o problemática. Estamos en un año atípico. Este año 2020 estamos teniendo el inicio del mes de febrero con unas temperaturas que son demasiado altas para la época del año. Este puede tener una situación a veces equívoca, porque el arbolado tiende a arrancar, tiende a precipitarse y después podemos tener un fuerte parón vegetativo porque vuelve la temperatura a su punto y tengamos incluso problemas de helada en zonas de interior, que la almendra algunas se hielen, se lleguen a perder, porque las primaveras cuando tienen dientes de sierra son muy complicadas y el invierno también. Por tanto, yo que les diría, si tengo una situación donde el arbolado me ha sufrido de que dentro de una semana, 10, 15 días, un mes, el árbol estaba arrancado y tiene un fuerte parón vegetativo y incluso se han perdido frutos, hay una dinámica muy asertiva que la tenemos estudiada y contrastada para paliar estos efectos. Paliar estos efectos significa evitar que esta situación me genere una gran pérdida de cosecha. Y para ello gastamos Amino Plus. Amino Plus es un producto de agricultura ecológica basado en la vitamina M, que actúa como biorregulador vegetativo del arbolado y va a permitir que la planta se compense y ni quede toda inclinada a un lado de la producción ni a un lado de la vegetación. Y esto significa que cuando yo aplique Amino Plus a 2,5 litros por mil asociado con Melastop, en ese momento donde el clima me ha dejado una situación desfavorable, me va a hacer que la planta reconduzca y sus reservas las lleve a un estado equilibrado, es decir, se vaya a un punto de equilibrio entre lo que es la producción y la brotación. En este tratamiento con Amino Plus debe repetirse a los 5 o 6 días para recuperar el equilibrio del árbol, y es muy favorable asociarlo con endofosfito a 4 litros por mil. ¿Para qué? Para que aquello que el árbol ha tenido de descompensación por el factor clima se reconduzca a un punto favorable y, ante todo, evitar que muchos frutos que quedarían perdidos por el factor climático se mantengan estables. Recientemente, el año pasado, en el mes de abril tuvimos un mes de abril muy difícil, tuvimos bajadas de temperatura importantes, en cerezo tuvimos incluso granizos, y cuando ya se daba por hecho de que estaba la cosecha perdida, conseguimos con este tratamiento actuar muy rápido vía foliar. Había llovido, no se podía hacer vía riego, hubo que hacerlo vía foliar a mano, pero donde el encargado de la finca y el dueño pensaban que la cosecha estaba perdida, salvamos la cosecha de modo exitoso y además después conseguimos unos calibres que jamás ellos esperaban. Evidentemente, agronómicamente tuvimos un factor favorable, y es que este factor helada nos quitó muchos frutos, con lo cual nos hizo una claridad de frutos tremendo, pero fuimos muy habilidosos, fuimos muy inteligentes para aprovechar al máximo todos los que quedaban. Quedó una cosecha estupenda, y como el árbol no estaba sobrecargado, con nuestros productos biotecnológicos como Mass Quality conseguimos unos calibres sensacionales, una condición organoléptica que da Mass Quality especial, una maduración idónea, y llegaron al mercado con las mejores cerezas de la finca de su historia. Ellos no imaginaban nunca tener cerezas de tanto calibre, de tan buen comer y con una vida por recolección tan estirada y tan magnífica. Sin más, es una dinámica que les puede ayudar mucho en casos de apuro, cuando el clima juega factores de riesgo que no podemos dominar ni controlar nosotros. Y sin más, con esta dinámica me despido de ustedes. Espero haberles hecho un breve resumen de cómo actuamos en el frutal de hueso desde ahora que estamos en llama hinchada hasta que llegamos al punto de recolección, para buscar una fruta de máximo calibre, que es lo que busca el mercado, un estándar muy uniforme y, ante todo, una calidad gourmet, que sea un placer comer fruta, que consigamos que las nuevas generaciones invitarles a que comer fruta es muy sano, es
no solo sano, sino es muy saludable, y tenemos que fomentar el consumo de 5 al día. 5 frutos al día cada persona es una dinámica perfecta para tener una vida de calidad, saludable, un gran futuro, mejorar la longevidad y evitar muchas enfermedades que por comer poca fruta y verdura están apareciendo en la sociedad actual. Ya saben que trabajamos en una agricultura ecológica, sin residuos, buscando que el consumidor tenga lo mejor de cada finca. Muchas gracias y buenas tardes.